El Evangelio de Juan, capítulo 9. Dice la palabra del Señor: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto, que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo le fueron abiertos tus ojos? Respondiendo él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y me lavé y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él les dijo: me puso lodo en los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían en él, que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a sus padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿este es tu hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ahora ve? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o que le haya abierto los ojos nosotros, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres un discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios oye, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque siempre en ella encontramos, Señor, luz, entendimiento, sabiduría para nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque esa palabra es una palabra poderosa, Dios, que nos enseña a confiar en ti, que nos enseña realmente a estar aprendiendo cosas para nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque tal vez muchas veces hemos leído este pasaje, pero Padre, pedimos que en esta mañana tú traigas revelación sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, revelación sobre cada persona que va a escuchar este mensaje, Señor, que sea de bendición. Yo me dispongo, Padre, y pido que tú uses mis labios, mi mente y mi corazón, los pongo delante de ti,
Y pido que tú te glorifiques, Señor, a través de tu Espíritu Santo, seas tú quien enseñes a tu pueblo, a tu iglesia, lo que tú les quieres enseñar a través de este mensaje, a través de esta palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, y pedimos que tú bendigas tu palabra una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Pues este pasaje para mí es súper impactante. Cada vez que lo veo recibo algo fresco y algo nuevo de parte de Dios, ¿sí? Este hombre nació ciego, pero era un hombre que llevaba un desafío toda su vida. Era un hombre enfermo, con una misma necesidad, que tuvo unas circunstancias difíciles, pero dice que tuvo un encuentro con Jesús. Y un encuentro con Jesús cambió su vida completamente. Cambió sus circunstancias. Un encuentro con Jesús produjo un milagro en su vida. Sí, una sanidad sobre su cuerpo, sobre sus ojos, y cambió completamente su vida. Y yo creo que a mí me encanta esto porque quizá hay personas aquí o personas que nos están viendo a través del internet que en este momento están pasando por situaciones difíciles en su vida, que están en medio de una tormenta. Y este capítulo 9 de Juan nos da a nosotros un ánimo y una fortaleza de saber que tenemos un Dios que es poderoso, que puede hacer milagros. Y así como este hombre por mucho tiempo estuvo enfrentando una necesidad, pero cuando tuvo un encuentro con el Señor, con Jesús, ese encuentro cambió completamente el rumbo de su vida. Yo tengo fe que en esta mañana, tal vez muchas personas que nos escuchan o nos ven por internet pueden tener situaciones muy parecidas, muy similares, que están enfrentando en su vida. Pero igualmente, yo creo que el poder de Dios, yo tengo fe y una expectativa en mi corazón de que hoy puede tener un encuentro con Jesús, de que hoy puede venir un antes y un después en la vida como de las personas, como lo puede haber en nosotros. Entonces, yo creo que esto puede ser una respuesta y que podemos nosotros experimentar de nuestra relación con Dios. La historia nos dice que Jesús vio a este ciego. Y cuando uno va a la Biblia, uno encuentra muchos casos donde Jesús estuvo sanando personas diferentes. Pero dice, por ejemplo, y me acuerdo del ciego Bartimeo, que era un ciego que estaba ahí y escuchó a la multitud y dijo, ¿qué pasa? Sí, lógicamente los ciegos no ven. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? No, que viene Jesús de Nazaret. Y cuando él sintió, dijo, ¿ya dónde está? No, ya está cerquita. Y cuando él sintió que estaba cerquita, empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Gritó y la gente le decía, cállese, cállese. Y él seguía gritando con más ímpetu hasta que llamó la atención de Jesús y lo hizo ir Jesús hacia él. ¿Cierto? Y le dijo, ¿qué es lo que tú quieres? Porque me encanta la forma como Jesús se relacionaba con las personas. Jesús nunca llegaba a la vida de una persona a cambiarla, sino le preguntaba siempre. A veces hay preguntas que él hacía que eran como lógicas, ¿cierto? Un ciego venía a él, ¿para qué? Para que le devolviera la vista. Quería que le devolviera la vista. Y este ciego Bartimeo específicamente vino a Jesús para que le restituyera su vista. Él había perdido su vista. Y entonces dice que vino a Jesús y Jesús le sanó. Y vemos muchos casos de que la gente acudía a Jesús. Pero cuando nosotros miramos esta historia de Juan capítulo 9, encontramos una circunstancia completamente diferente. Este ciego no estaba preguntando por Jesús. Este ciego no conocía posiblemente de Jesús. Pero este ciego fue mirado por Jesús. Aquí dice el versículo que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Entonces fíjate que hay una circunstancia distinta. Los milagros anteriores que nosotros encontramos como 6 de sanidad que Jesús hizo eran personas que habían tenido vista, pero que habían perdido su visión. Por un accidente, no sé por qué haya pasado. Pero específicamente este hombre fue un hombre que Jesús vio, pero era un hombre que era ciego de nacimiento. Y me llama la atención porque hay algo que sus discípulos le preguntan a Jesús. Y tenemos que prestar atención a esta pregunta que hacen los discípulos. Y le dicen, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Y para mí es una pregunta bien interesante porque ellos están intentando encontrar la razón, la situación, el por qué. ¿Por qué nació ciego? ¿Por qué está enfrentando una dificultad? ¿Por qué ha pasado toda su vida con esta enfermedad? ¿Es la culpa de él o es la culpa de sus padres? ¿Quién pecó, él o sus padres? Y yo creo que nuestra condición humana siempre está preguntando el por qué. Tenemos una situación, un problema y le estamos diciendo a Dios, Señor, ¿por qué yo tengo que pasar por esta situación? ¿Por qué me toca a mí? ¿Por qué no le toca a mi vecino? ¿Por qué no va a la otra persona? ¿Pero por qué tiene que ser conmigo? Y yo creo que tenemos que aprender, y en mi caminar, por ejemplo, como pastor, en 38 años que estoy cumpliendo de ministerio,
realmente de cristiano, realmente he entendido que el llamar al Señor o preguntarle al Señor el por qué es una pregunta equivocada. Es una pregunta que realmente está mostrando nuestra inmadurez espiritual. Y yo creo que no es la forma como nosotros debemos preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Porque a veces nosotros tenemos una actitud como arrogante y yo creo que muchas veces hay algo que está dentro de nosotros. Yo creo que cuando nosotros éramos pequeños, yo me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños, sí, y me acuerdo específicamente, por ejemplo, de Daniel. Daniel me preguntaba mucho por qué. Decía, papi, ¿por qué esto? Entonces yo le explicaba y después, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y me tenía 2 horas preguntándome por qué. Y yo creo que cuando uno, así es como los niños aprenden, ¿cierto? Pero yo creo que una vez que nosotros tenemos una edad adulta, una vez que nosotros tenemos un encuentro con Jesús, una vez que nosotros tenemos una relación con Jesús como creyentes, la pregunta correcta no es por qué. No tenemos que preguntarle a Dios por qué, sino, Señor, ¿qué puedo yo aprender en medio de esta situación, de este desafío? Muchas veces tenemos desafíos que vienen sobre nuestra vida. Y entonces la pregunta correcta es, Señor, ¿qué puedo yo aprender a través de este desafío? ¿Qué puedo yo aprender en medio de esta tormenta? Porque la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos a Dios. Amén. Entonces creo que tenemos que enfocar nuestra pregunta. Y los discípulos lo que están haciendo aquí es preguntándole, ¿por qué está viviendo en esta condición? Y me fascina la respuesta de Jesús. En versículo 3 dice, ni él pecó ni sus padres. En otras palabras, no me pregunten por qué. ¿Sí? Ni él pecó ni sus padres. Respondió Jesús, sino que esto sucede para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Y no vamos a saber por qué, sino que tenemos que entrar en una mentalidad de reino. Y la mentalidad de reino es esa. Cuando enfrentamos distintas circunstancias en nuestra vida, tenemos que verla desde el punto de vista que Dios la ve. Desde el punto de vista del Señor. Porque él responde y dice, ni pecó él ni sus padres, sino que sucede para que la obra de Dios, para que la mano de Dios, para que el poder de Dios, para que la gloria de Dios sea evidente en la vida de este hombre. Y quiero decir que yo no sé por lo que tal vez cada uno está enfrentando, no sé lo que está pasando en este momento. Yo no tengo una respuesta, no sé cuál es la situación que cada uno, tanto los que están acá como los que están a través del internet, puedan tener. Pero una cosa que yo quiero decirles es la siguiente. Eso que tú estás viviendo, tal vez esa tormenta en medio de la que tú estás viviendo, no es el final del propósito de Dios para tu vida. No va a ser el final de tu vida tampoco. Pero muchas veces esas situaciones que vienen sobre nuestra vida, eso que nos parece a nosotros difícil, esa tormenta que nosotros sentimos a veces que decaemos, que salimos, es básicamente la plataforma que Dios usa para llevarnos a una nueva dimensión de comunión y de intimidad con Él. Entonces, es importante que nosotros podamos ver ese desafío nada más como una oportunidad donde Dios puede manifestarse de una manera que nos lleva a un nivel diferente con Él. Porque muchas veces, mis hermanos, yo creo que no vamos a entender el por qué. La Escritura dice en el versículo 6 que Jesús, después de que le explicó todas estas cosas, escupió en la tierra, ¿sí? Y podemos decir, bueno, ¿qué? ¿Jesús escupió? Mira lo que dice el versículo 6. Dicho esto, escupió en el suelo e hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego diciendo, ve, lávate en el estanque de Siloé. Entonces él fue y se lavó y regresó viendo. Y realmente esta es una historia fascinante. Cuando él vuelve, sus vecinos le dicen, un momentico, ¿este no era el que era ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Dije, sí, se parece, ¿cierto? Dije, no, ese no es. Es que se parece a él. Y ahí él está y dice, no, un momentico, muchachos, ¿sabes qué? No es que me parezco a él, es que yo soy. Y la condición de él cambió. Era la condición de un mendigo, de una persona que estaba o sea, la vida que tenía una persona ciega realmente era mendigar, era vivir del favor de los demás, de la limosna de los demás. Pero ahora lo están viendo a una persona que tenía esa condición anterior, pero que tuvo un encuentro con Jesús y lo ven como una persona diferente. No podían reconocerlo después de que tuvo ese encuentro con Jesús. Y el hombre dice, no, espera un momento, yo soy el mismo. Y después se presentan los fariseos y lo empiezan a interrogar y le empiezan a hacer preguntas. ¿Cómo es que puedes ver? ¿No naciste ciego? Y él dice, ese hombre llamado Jesús escupió, hizo barro y lo puso sobre mis ojos. Me dijo que fuera y que me bañara en el estanque de Siloé. Y yo lo hice y cuando regresé viendo. Y ellos empezaron a decir, esto no es de Dios.
Y yo creo que algo que es muy común entre los legalistas religiosos es dudar del poder de Dios. Es decir, esto no es de Dios, porque era un día sábado, era un día de reposo, y Dios hace un milagro un día sábado. Y para los religiosos esto era imposible. Eso iba en contra de la ley, en contra de su tradición. Y después de esto, entonces llaman a los padres y les empiezan a preguntar a los padres, ¿este es tu hijo? ¿Y cómo es que ve tu hijo? ¿Tu hijo no había que nacido, no era que había nacido ciego? Digo, sí, nuestro hijo nació ciego. ¿Y cómo es que está viendo ahora? Entonces ellos dijeron, bueno, sí, esto es nuestro hijo. Este nació ciego. ¿Y que ahora ve? Sí, dice que ahora ve. Pero nosotros no sabemos por qué. Yo creo que él tiene suficiente edad. Pregúntele a él. ¿Sí? Entonces se quitaron ellos esa situación. Y los padres respondieron de esa manera. ¿Por qué? Porque tenían temor de los judíos. Porque los judíos habían dicho, si alguno dice que Jesús es el Mesías, lo expulsamos de la sinagoga. Y ellos tenían ese miedo. Y ese temor no les permitió celebrar el milagro que Jesús había hecho en la vida de su hijo. Por temor. Y yo quiero decirles una cosa, mis hermanos, no permitamos nunca que el temor nos detenga a nosotros de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, amén. Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es maravilloso, es poderoso, es grande, y yo creo que tenemos que exaltarlo a Él, tenemos que exaltarlo por lo que Él es, que no sintamos el temor que sintieron esos padres de este hombre que fue sanado, que fue el que tuvo vista cuando no tenía vista, cuando nació ciego, ¿sí? Sino que nosotros podamos contar. Y la historia sigue diciendo después, por segunda vez los religiosos le preguntaron, ¿cómo es que ves? Y él dice, la segunda vez que le preguntan, dice, el profeta Jesús puso barro en mis ojos y me dijo que me lavara y me lavé y empecé a ver. Y le empieza a decir de nuevo, pero este hombre es pecador. Ya no solamente fue el día sábado, sino que es pecador. Nosotros sabemos que es pecador. Y el hombre dice, si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. ¿Sí? Y después de eso empieza a decir, nunca se vio en el pueblo que un hombre que nació ciego reciba sanidad. ¿Será que esto es de Dios? Y ellos empezaron a decir, tú nos vas a enseñar a nosotros somos discípulos de Moisés. ¿Y tú quién eres? Y nosotros creemos en que Moisés habló, pero a este no lo conocemos. ¿Sí? Y yo creo que inmediatamente después de eso se arreglaron su corbatica, ¿sí? Se levantaron de toda esa arrogancia que tenían, ¿sí? Tal vez se colocaron su saco bien. Y después de que les dijo eso, lo echaron. Y me llama la atención, porque a mí me fascina esta historia, porque cuando yo miro esta historia, yo me pongo, no en los zapatos, creo que en las sandalias, ¿no? En ese tiempo eran sandalias. Yo me pongo en las sandalias de este hombre que era ciego. Y que estaba acostumbrado pidiendo limosna, y de repente él está ahí. Y yo quiero que tú te transportes también un poquito hacia allá. Este hombre está ciego ahí, en ese lugar donde acostumbraba a hacerlo. Y estaba ahí, y vivía de la limosna, que la gente llegara. Entonces él escuchaba cuando la gente venía y le daba su monedita, y se iban. Y de pronto él escucha unas voces que son desconocidas para él. Y esas voces están diciendo, unos hombres, ¿quién pecó para que él tenga esta condición? ¿Él o sus padres? Y él se da cuenta. Él es ciego, pero no es sordo. Y él se pregunta, ¿estas voces están hablando de mí? ¿De mí es que están hablando estas voces? Y después se escucha otra voz que dice, ni él ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en su vida. Y la próxima cosa que escucha, y en el versículo 6, eso que está en el versículo 6 dice que Jesús escupió. Y en el original griego es lo siguiente. Hace esta situación, hace... ¿Sí? Eso es lo que significa. Jesús escupió. Pero yo no creo que Jesús hizo... No. Yo creo que Jesús posiblemente tuvo que tomar agüita. Tomó agua, porque para hacer barro, esa cantidad de barro para echarle en sus ojos, no fue una cosa así. Y tal vez lo que él tuvo que hacer fue... ¿Sí? Y ya después de eso sí, ya empezó a mezclar esa tierra con la saliva. ¿Sí? Y después el hombre escucha que alguien escupió. Sintió eso. O sea, lo percibió.
Él no veía, pero él percibía los sonidos, ¿cierto? Y vio cuando él escupió, cuando le hizo tan, escupió. Y después de eso, como que cae un momentico, que fue el tiempo que duró Jesús mezclando la saliva con la tierra. Y después de eso empieza a sentir algo caliente en sus ojos, que le ponen en sus ojos. ¡Wow! ¿Qué era? Él era ciego, pero no era tonto. Y piensa, están hablando de mí. Y alguien recién escupió y puso algo sobre mis ojos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Sí me entiendes? Era desubicador para él. Era algo fuera de lo común. Era un día completamente diferente a todo lo que él vivía a diario por muchos años. Y después escucha la misma voz que dijo al principio y que le dice, ve, y algo en él lo hace responder con obediencia. Y yo quiero que ustedes piensen en esto. No fue un milagro instantáneo, porque nosotros encontramos que Jesús no nos dejó una fórmula para sanar a las personas, o si no toda la iglesia estaríamos siguiendo esa fórmula de Jesús, sino que Él lo hacía de distintas maneras, de distintas formas. Él sanó a gente instantáneamente, la sanó. Cuando oró por el ciego Bartimeo, inmediatamente él quedó sano. ¿Sí? Cuando vino el centurión a orar, a que sanara a su siervo, ni siquiera fue, sino dijo, di la palabra y mi siervo va a ser sano. Entonces sanó de una manera diferente. Y en cada circunstancia encontramos formas diferentes. Pero aquí no fue un milagro instantáneo lo que Jesús hizo. Aquí hubo una situación diferente. Aquí Jesús le dijo, ve y lávate. En Siloé. Y no hubo algo dentro de él que le hizo responder con obediencia. Cuando él obedeció, recibió su milagro, no fue antes. Y yo creo que si nosotros pensamos en el ciego, era un espectáculo. En la cuenca oculares estaban llenas de lodo. Sus ojos nunca habían funcionado porque desde que nació ciego. Eran unos ojos posiblemente blancuzcos que tenía. Y de pronto es el espectáculo que nosotros podemos ver. Estas cuencas de los ojos llenas de barro y caminando en una dirección. Y la Biblia no dice que nadie lo condujo, lo tomaron de la mano y lo llevaron hasta Siloé. Él se fue solo. Él fue determinante. Él tuvo que pasar por situaciones y por obstáculos y vencer los obstáculos. Posiblemente conocía los caminos, ya se había fijado cómo eran los caminos, ya sabía cómo era. Los ciegos desarrollan ciertas habilidades diferentes a nosotros que tenemos todos los sentidos. Pero lo cierto es que él llegó hasta allá y se bañó. ¿Sí? Y yo creo que había tropiezos en medio del camino. Pero él anduvo y no se detuvo. Llegó y se bañó y recibió la vista. Por eso el título de este mensaje lo he determinado. El milagro está en el barro. ¿Por qué? Porque Jesús tomó todo para nosotros. Él era Dios. Y me llama la atención esto que él usó barro, porque los teólogos cuando miran ese pasaje lo comparan mucho con Génesis 2:7, cuando dice que cuando Dios creó al hombre, Dios usó el polvo de la tierra. ¿Sí? Y tú y yo, mi hermano, somos polvo de la tierra. Todos estos órganos, todo esto que nosotros tenemos es polvo de la tierra que va a volver a la tierra, como dice la palabra de Dios. Pero fíjate que la creación que Dios hizo fue una creación muy especial cuando creó al hombre. Y aquí vemos a Jesús, que es el Hijo de Dios, usando barro nuevamente para crear. Ese ciego era ciego. No sé si tenía sus ojos completos o no los tenía completos, pero nunca había funcionado eso, a diferencia de los otros milagros que él hizo. Pero él hizo un milagro creativo. Y nuevamente, cuando este ciego se fue y se bañó en el estanque de Siloé, él regresó, pero ya tenía unos ojos que estaban funcionando, que estaban viendo. Cuando una persona que ha perdido momentáneamente o temporalmente la visión, tiene un problema que es la situación de poder acomodar su visión a lo que ellos están viviendo. Es difícil, es un proceso que se demora, pero la sanidad que hizo Jesús acá, usando el barro, fue que lo sanó completamente y totalmente. O sea, no fue un remiendo que él hizo. No fue que él estaba viendo y perdió la visión. No, él nació sin visión. Y a la edad que él tenía, que era una persona ya mayor, él recibió la visión. Ese milagro que hizo es un milagro precioso. Y eso nos muestra a nosotros algo extraordinario, que cuando él toca, él puede producir algo extraordinario, él puede producir cambios grandes, él puede producir milagros. Entonces, nosotros podemos ver
que Dios es experto en hacer de la nada algo maravilloso. Él usa cosas comunes y corrientes para hacer milagros y cosas extraordinarias. Los religiosos no pudieron celebrar lo que Jesús hizo. ¿Por qué? Porque sus métodos fue fuera de lo común. Él escupió. ¿Cómo así que este hombre viene a sanar? Que este viene en el día sábado a sanar en contra de las cosas de Dios. Y aparte de eso, escupiendo. ¡Wow! ¡Qué sucio! ¿Cierto? Y uno lo puede ver, y yo creo que el ciego había podido decir, no, ¿cómo así que escupió? Guácale. Sí, quitarse todo el barro y toda esa cuestión. Y no, que voy a ir a bañarme, no, cuestión, no, nada de esas cosas. Pero ¿sabe qué? Hubo una obediencia. Hay algo interesante. Cuando ese ciego escuchó que ellos estaban comentando, se dio cuenta que estaban hablando de él, y se dio cuenta que otra persona dijo, no, esto es para la gloria de Dios. Y yo creo que eso quedó en el corazón de este ciego. Y cuando Jesús hace el barro y se lo unta en los ojos, dijo, esta vaina tan raro, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? No sé, pero bueno. Y oye la voz de Jesús que le dice, ¿sabe qué? Ve al estanque y lávate. Dice que este hombre obedeció. ¿Sí? Y yo creo que él encontró esa voz. Ahora, cuando él vino del estanque, viendo, ya Jesús se había ido, ya no estaba Jesús, no vio a Jesús. Pero es interesante lo que dice aquí, y es que Dios puede hacer un milagro del barro. Su método es fuera de lo común. Y para la parte difícil es para los religiosos. Eso no encajaba los pensamientos religiosos que tenían de Dios. Ellos querían encajonar a Dios. Pero a Dios no lo podemos encajonar. A Dios no lo podemos limitar. Dios se está moviendo en esa generación de una manera muy diferente a lo que se movía en tiempos pasados. Los métodos de ellos eran métodos religiosos. Pero con métodos fuera de lo común ellos no podían creer. Y yo creo que hoy reconocemos que Dios está haciendo cosas maravillosas, diferentes de pronto a los formatos que nosotros tenemos. Pero si nosotros nos seguimos por la tradición, por lo que es la iglesia, por lo que hemos visto a la iglesia, tenemos que tener un sentir en nuestro corazón. Nosotros como iglesia, como la iglesia en su presencia, tenemos que ser abiertos para no encajonar a Dios, porque muchas veces nosotros, todas esas cosas religiosas, toda esta tradición de las iglesias, muchas veces nos hace encajonar a Dios, creer que Dios no puede obrar, que Dios no puede operar milagros, y Dios se puede mover como quiera. Dios puede venir a un servicio nuestro y cambiar completamente lo que nosotros hacemos normalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo creo que eso es Él, queremos que Él tenga el primer lugar acá, que Él sea lo primero en nuestra vida. No queremos encajonar a Dios, que tengamos cuidado de no encajonarlo, sino que Él se pueda mover cuando Él quiera, donde quiera, con quien quiera. Amén. Amén. Cuando nosotros servimos a Dios, lo podemos hacer entendiendo que Dios es un Dios que no lo podemos nosotros limitar, sino que Dios se mueve como Él quiere. Entonces, el milagro está en el barro. Él puede usar personas como tú y yo, comunes y corrientes, y producir milagros, marcar una diferencia. Y ¿sabe por qué ellos no entendieron? Porque ellos estaban pegados a su tradición. Para ellos era más importante su tradición que la necesidad que este hombre tenía. Nunca permitamos que la religión ni la tradición de las personas que no conocen a Dios, que no han tenido un encuentro con Jesús, cambie, ¿cierto? Nos haga cambiar. Cuando Dios toca a una persona pueden suceder cosas grandes. En la vida de este era un hombre mendigo, que estaba mendigando, pero ¿sabe qué? Cuando él tuvo ese encuentro con Jesús, eso cambió su vida. Eso le dio un nuevo ímpetu, le dio un nuevo direccionamiento. Y creo que lo hizo en dos formas. Una, en su forma física. Él no tenía ojos, no tenía visión, quedó viendo con sus ojos, ¿sí? Pero eso creó una expectativa sobre él bien grande. Entonces Dios usa vasos común y corriente para traer su gloria, para edificar a su iglesia, para extender y para alcanzar a aquellos que la religión no los alcanza, no los deja alcanzar, que los religiosos no los permiten alcanzar, porque para ellos es más importante su tradición. Entonces tenemos que rechazar eso, dejarlo a un lado. Pero cuando Dios nos da gracia, nosotros podemos caminar no por lo que nosotros merecemos, porque nosotros no merecemos nada, sino por la misericordia y por la gracia de Dios. Dios envió a su Hijo a pagar un precio y nadie podía pagar ese precio, ninguna persona lo podía pagar. El sacrificio de Él fue perfecto y creo que Dios puede producir en su pueblo cosas extraordinarias. En personas común y corriente puede producir cosas extraordinarias. Amén.
Yo me identifico con este hombre, ¿sabe por qué? Porque cuando yo tuve un encuentro con Jesús, yo experimenté un antes y un después. Y lo que yo veo en la vida de este hombre son ciertas cosas que yo puedo identificar que pasaron también en mi vida. Porque va a venir un día donde alguien nos va a desafiar, donde alguien nos va a hablar mentiras, donde va a venir alguien a susurrarnos en nuestro oído, que el encuentro que tuvimos con Jesús nosotros no tiene ningún efecto en nuestra vida. Y esas cosas que nos susurran en el oído, eso no viene de Dios, ¿ok? Y la buena noticia es que Dios no está buscando personas perfectas. Dios está buscando personas comunes y corrientes. Él no llama a los perfectos. Él perfecciona a los que llama. Amén. Él está buscando personas dispuestas, que tengan un corazón dispuesto. Y si nosotros tenemos un corazón dispuesto, a través de nosotros, Dios puede hacer un milagro grande y maravilloso. Dios puede hacer cosas grandes. Yo quiero decirte que a veces nosotros escuchamos las mentiras, a veces nosotros creemos que somos nosotros los que producimos las cosas y no, estamos en un error muy grande. Estamos escuchando algo que no es. Eso es como quitarle la validez a lo que Jesús hizo, como si fuera algo que nosotros lo estamos limitando. No, Dios puede hacer cosas extraordinarias. Yo quiero que tú abras tu mente en el día de hoy y que tú puedas creer que Dios puede hacer cosas extraordinarias a través de ti. A través de ti, Dios puede hacer cosas extraordinarias. A través de cada uno de nosotros, si tenemos un corazón dispuesto. No es porque seamos muy conocedores de muchas cosas, aún de la palabra. No es eso. Es la disposición de nuestro corazón lo que Dios utiliza. Las personas que tienen esa disposición, Dios las capacita, Dios las perfecciona. Siempre que Dios llama a una persona, Dios la capacita para ir y hacer lo que tiene que hacer. Amén. Entonces, si tú y yo tenemos esa disposición, Dios nos va a usar y tenemos que creer lo que Dios dice. Tenemos que creer que Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros, pero tenemos que creerlo en nuestro corazón. Lo otro está invalidando realmente lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Hay tres cosas que tenemos que acordarnos en cada momento de nuestra vida. Este hombre tuvo un encuentro con Jesús. Y una persona que ha tenido un encuentro con Jesús, número uno, nunca puede ser atado por su pasado. Una persona que tiene un encuentro con Jesús, no digo que el pasado no va a intentar atarte y limitarte, y lo intentará cada día de tu vida, pero cuando uno reconoce que ha tenido un encuentro con Jesús, Él ha cambiado todo. Y reconocer el poder del precio que Él pagó, lo que Él hizo por nosotros. Amén. Tu pasado no te puede atar, tu pasado no tiene poder sobre tu vida, solo tiene poder si tú le das ese poder sobre tu vida. Por eso es importante que nosotros podamos aprender de la palabra, recibir enseñanzas, ¿cierto? Que nos capaciten y nos ayuden a entender que no debemos enfocarnos en nuestro pasado quedó atrás, pero tenemos que enfocarnos en el futuro, en lo que Dios puede hacer. Hay un versículo en especial que me tocó mucho cuando yo me convertí en mi vida cristiana, y es 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y yo me acuerdo que cuando yo empezaba en mi vida cristiana, bueno, estaba empezando mi ministerio, y inicialmente estábamos ayudando en una iglesia, creció esa iglesia, fue una iglesia que empezó en un apartamento. Y cuando esa iglesia tenía como unas 50 personas o algo así, Dios nos llamó a empezar en un campo blanco con un misionero canadiense. Y entonces nos trasladamos de la iglesia y había un hermano que me quería mucho, que era un hijo espiritual mío. Y él dijo: no, yo me voy contigo. Le dije: no, ¿sabes qué? Quédate donde Dios te ha llamado. Sé fiel ahí, Dios te va a bendecir y te va a ayudar. O sea, Dios me llama a mí por cuestión de ministerio. Yo me quedaría aquí, yo estoy feliz con ustedes, estoy contento. Pero Dios me ha llamado a empezar algo nuevo. Pero no te vayas conmigo, yo quiero que tú te quedes acá y que Dios te pueda usar. Y efectivamente Dios empezó a usar a este hombre. Pero pasado un tiempo, me llamó y me dijo: mira, ¿sabes qué? Mi madre falleció. Hombre, pues lo siento mucho. Digo, pero yo quiero que le vamos a hacer vamos a tener un tiempo en la iglesia y me gustaría que tú vinieras y tú compartieras con nosotros. ¿De qué día es? Yo cuadré mi horario y fui allá. Aparecí allá y llegó un momento, yo pasé y estuve compartiendo y estuve mostrándoles lo que significa realmente la muerte y lo que significa la vida que Jesús nos da. Y estuve compartiendo ahí. Bueno, terminó la parte y me despedí de él y ya salí. Y a los días me llama para agradecerme pues que yo había estado compartiendo y me dijo: mira, ¿tú conoces a una persona que se llama así? Le dije: sí, claro, sí, yo la conozco. Digo, pues esa persona es mi jefe y esa persona te conoce a ti. Y pasó como lo del ciego, ¿no?
Cuando Jesús lo sanó, dijo, no puede ser, ¿es este o es uno parecido? Y entonces dijo, ¿cómo se llama ese que pasó allá? Digo, ¿por qué? Digo, no, ¿cómo se llama? Digo, no, se llama Charles Rodríguez. ¿Se llama Charles Rodríguez? No puede ser, no puede ser. No, pues él me conocía en mi vida anterior cuando yo estaba, antes de que yo fuera cristiano, ¿sí? Que yo llevaba una dirección muy diferente, iba en otro plan distinto. Él me conocía en ese tiempo. Y dijo, no puede ser, no. Sí, y entonces, eso no lo podía entender esa persona. ¿Cómo yo estaba ahí? Dijo, no, pues entonces ustedes allá le lavan el cerebro, le hacen muchas cosas. Y yo creo que sí, pues aquí en la iglesia el Señor nos lava el cerebro, nos lo despercude, nos quita todo, todos los virus y todo lo que traemos nosotros del mundo, ¿sí? Y nos lo hace hacer. A veces a la gente le cuesta trabajo creer eso. Pero algo interesante es que lo viejo pasó. Tenemos que entender eso, lo viejo pasó. Lo nuevo llegó. Y nosotros, cuando la Escritura dice que las cosas viejas pasaron, tenemos que entender el contexto de lo que quiere decir. Dios no quiere que nosotros mejoremos nuestra vida, que mejoremos como personas. Eso es lo que la religión dice. Si tú estás ahora aquí, tú tienes que mejorar tu vida, tener una mejor relación. No, ninguna de esas cosas es cierta. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que cuando nosotros llegamos al Señor y conocemos al Señor, nosotros no tenemos que mejorar. Porque las cosas viejas pasaron y de aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra. Sino nosotros no podemos mejorar algo que es nuevo. No podemos gastar nuestra energía tratando de mejorar algo que es nuevo. Dios no hace remiendos, Dios hace cambios radicales. Entonces, nuestra vida vieja queda atrás, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Nosotros tenemos que empezar a caminar en esa vida nueva que Jesús nos ha dado. Empezar a caminar en ese estilo de vida nuevo que Jesús nos ha dado. Tenemos que empezar a caminar en esa relación, en ese encuentro y el resultado de ese encuentro de las cosas nuevas que Jesús nos ha dado a nosotros. Amén. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, por eso nacemos para cosas grandes. Ya no estamos en las cosas viejas. Y eso es lo que el enemigo nos quiere traer a nuestra mente, nos quiere susurrar en nuestro oído. Que nosotros no podemos hacer ciertas cosas porque en el pasado no pudimos hacerlo. No importa en el pasado nosotros cómo nos comportamos. Ahora nosotros somos unas criaturas. Ahora hemos tenido un encuentro con Jesús y eso ha cambiado radicalmente nuestra vida. Ya no estamos en esa dirección. ¿Sí? Podemos ir en otra dirección distinta. Entonces Dios no quiere que mejoremos nuestra relación como personas, sino que nosotros actuemos como personas que hemos nacido de nuevo, como nuevas personas. Una vida nueva nos ha dado a nosotros. Entonces no tenemos que mejorar nada. Amén. Tenemos que vivir en lo nuevo que es Jesús. En esa nueva creación que la sangre de Jesús cambió para nosotros. El hombre nació ciego y los vecinos no lo reconocían en su nueva condición. Y yo creo que este ciego pensaba, bueno, pues realmente no me conocen porque soy una persona diferente. Era una persona bien diferente. Es que ver un mendigo pidiendo ciego y acostumbrados a verlo todo en la misma calle, en el mismo lugar siempre. Y ahora ven a un hombre que tiene unos ojos. Yo no sé si los ojos que le puso con el barro fueran ojos azules, verdes, cafés o brown, o no sé cuál color era. Pero de todas formas era una persona que veía. Entonces ya era una persona que andaba diferente. Su andar es distinto, ¿cierto? Antes como ciego tenía que andar tal vez con el palito mirando que no fuera a haber un hueco ni nada de estas cosas. Ahora él podía caminar, podía direccionarse, podía ir donde quería, podía hablar con la gente, podía mirar de frente a frente. Algo que no podía, era nuevo, ¿sí me entiendes? Era algo nuevo que realmente él estaba experimentando. Entonces era entender, y él llegó a un punto de poder entender, dijo que ellos no me pueden comprender porque no me pueden ver en esa nueva dimensión. No podían entender que era la misma persona. ¿Sí? Cuando una persona ha tenido un encuentro con Jesús, número 2, no puede ser limitada por las personas que simplemente tienen una opinión. Y algo que yo veo en la iglesia hispana, especialmente, es que hay opiniones por todos lados. Hay opiniones en la iglesia hispana por todos lados. Uy, ese pastor usa los pantalones pegados. Eso no es de Dios. Ese pastor no tiene pelo o tiene este cierto corte de tal forma. Ese pastor, eso no es de Dios. Dios no puede usar a una persona así. Opiniones de la gente. Uno tiene que pasar 5 minutos en las redes sociales. Y de pronto alguien pone, wow, qué tremendo servicio que tuvimos el domingo. Hubo una presencia de Dios, un mover del Señor tremendo en la iglesia. Y no pasa mucho tiempo cuando en la página aparece un fulano religioso. No, esa música, esas pantallas, esas luces, ese humo, esa excelencia. No. Eso no es de Dios. Eso no es, Dios no se mueve así, de esa manera. Son opiniones que la gente tiene.
Las opiniones no producen cambios. En el versículo 24 y 25 de Juan 9, le preguntan por segunda vez, ¿quién es que te sanó? Y él dice, un profeta llamado Jesús. Y ellos responden, a nosotros nos consta que él es pecador. Y me encanta que este hombre es un hombre que tiene como sangre hispana, ¿cierto? Porque dice, si él es pecador o no, yo no lo sé. Sus opiniones no valen nada. Lo único que yo sé es que en medio de sus opiniones yo era ciego y ahora veo. ¿Sí? O sea, mira, ¿sabes qué? Guarden sus opiniones. No me interesan sus opiniones. Sus opiniones no me abrieron los ojos. Sus opiniones no cambiaron mi vida. Pero este hombre que ustedes opinan que es pecador, cambió mi vida, me tocó, me sanó, me liberó. Me puso mi vida en otra dimensión completamente diferente. Y yo creo que nosotros nunca debemos permitir que las opiniones de aquellos que no conocen a Dios, que no conocen el poder de Dios, limiten el encuentro que nosotros hemos tenido con Dios. Amén. Muchas veces la gente habla, muchas veces la gente da opiniones, pero las opiniones no nos bendicen, las opiniones no nos ayudan a nosotros a crecer. Las opiniones no cambian iglesias, no edifican matrimonios, las opiniones no arreglan una ciudad ni un país. Son opiniones y tenemos que dejarlas como opiniones. Vivamos conforme a lo que Cristo hizo por nosotros y no a las opiniones de los demás. Porque hemos tenido un encuentro con el Señor. Una persona que ha tenido un encuentro con Jesús nunca puede ser atada por su pasado, que fue lo que compartí ahorita, y no puede ser limitada por las opiniones que tienen los demás. Una persona que ha tenido un encuentro con Jesús, número 3, siempre responde con adoración. Lo echaron de la sinagoga al hombre por el testimonio que él estaba dando. Y me llama la atención que Jesús aparece aquí nuevamente. Y si miramos nosotros los versículos 35, dice, oyó Jesús que le habían expulsado y llamándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Y Jesús le dijo, pues le has visto y el que habla contigo es. Y él dijo, creo, Señor. Interesante esto. Interesante esta parte, me llama mucho la atención. Porque este hombre dice que Jesús llega a él nuevamente. Y este hombre empieza a ver a Jesús, pero lo empieza a ver por primera vez con los ojos que Jesús le dio. Porque cuando él fue a Siloé a bañarse, a quitarse el barro, y llegó viendo, ya Jesús no estaba ahí. Y no volvió a ver a Jesús. Pero él primero supo que Jesús era quien lo había sanado. Y después supo que Jesús era un profeta. ¿Sí? Porque él estaba diciendo, si una persona, ustedes dicen que es pecador, pero si una persona es pecadora, Dios no lo escucha. Dios no lo escucha. Y ellos dijeron, o sea, ¿usted qué opina? Digo, no, yo creo que es de Dios. Ustedes dicen que es pecador, pero si una persona fuera pecadora, no me había sanado como me sanó él. Si una persona fuera pecadora, Dios no la escucha, porque la palabra dice que Dios no escucha a los pecadores. ¿Sí? Ellos eran unos doctores de la ley tremendos. Y este era un pobre mendigo, ciego. Pero ¿sabe qué? Él tuvo un encuentro con Jesús. Tuvo una revelación de Jesús. Y él pudo ponerlos al filo de la espada. ¿Cierto? A los teólogos, a los sabios, a los que sabían todas. ¿Cierto? Le estaban pidiendo la opinión a un pobre mendigo. Y él les dijo lo que era. Ustedes pueden tener sus opiniones, pero ¿sabe qué? Lo que yo sí les puedo decir es que ustedes dicen que es pecador, pero si fuera así, Dios no lo había escuchado, porque Dios no escucha a los que son pecadores. Pero una cosa les digo, yo era ciego y ahora veo. O sea que las opiniones de ustedes no me interesan para nada. Yo sé que Él me sanó. Y yo sé que Él es profeta. Y eso fue lo que causó que lo sacaran de la sinagoga. Pero es interesante porque el hombre mira a Jesús con sus ojos por primera vez. Y Jesús, cuando le dices, ¿crees en el Hijo de Dios? Él dice, bueno, ¿quién es? Dice, el que está hablando contigo. Y dice el versículo 38, creo, Señor. En el versículo 11, él declaró que un hombre llamado Jesús tocó sus ojos. En el versículo 17 declaró a Jesús como el profeta. Pero ahora que él está viendo por primera vez con sus propios ojos, le dijo, Señor, porque tuvo una revelación de quién era el que le estaba hablando a él. Y la palabra dice que su primera respuesta fue adorarlo. Lo adoró. Y en griego la palabra adorar, usada para adorar aquí, pinta la imagen de un hombre que se postró en tierra. ¿Sí? No un hombre que solamente hizo una venia, no un hombre que solamente se arrodilló,
sino dice que se postró. Y la parte postrar es hacer esto. Así se postró. Esto es lo que está pintando el cuadro en griego, lo que está en el griego original, lo que está mostrando, que este hombre se arrodilló, se postró en tierra y lo adoró. Y yo creo que en ese momento le dio las gracias por el milagro que él había producido en su vida. Y yo quiero decirte una cosa, hermano, que una persona que ha tenido un encuentro con Jesús, lo primero que hace es adorarlo a Él en todo momento. En las buenas, en las malas, cuando hay dinero en el banco, cuando la cuenta está vacía, cuando hay pan sobre la mesa, cuando estamos pasando por necesidad, cuando usamos la ropa que nos gusta usar a nosotros, o cuando nuestra ropa es una ropa vieja que está fuera de moda. No importa, nosotros igualmente lo adoramos a Él. Cuando nosotros somos los que somos promocionados en el trabajo, o cuando le dan esa promoción a un compañero nuestro, ¿cierto? Porque una persona que ha tenido un encuentro con Jesús reconoce que nuestra adoración no está basada en nuestras circunstancias, en lo que Dios nos da, sino está basada en lo que Dios es, en lo que Él es verdaderamente. Entonces, Dios, ¿cómo es? Dios es un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios justo, que cumple todas sus promesas, ¿sí? Y venga lo que venga, pase lo que pase, nuestra respuesta debe ser adorarlo a Él, porque Él es digno de toda nuestra adoración. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que tú nunca seas limitado por las circunstancias. A veces nosotros pensamos, bueno, lo que pasa es que yo tengo mala voz y eso me limita. Dios no está interesado en nuestra voz. Si nosotros alabamos al Señor, pueden salir gallos, no importa. No importa, para Dios no mira nuestra alabanza cómo salen las notas musicales, ¿cierto? En fa mayor o en do menor o lo que sea. No, Dios está mirando es la actitud, lo que fluye de nuestro corazón, la canción que sale de nuestro corazón. Y yo veo aquí algo bien interesante. Porque empezamos con un hombre que era ciego de nacimiento, pero vemos un hombre que salió viendo, que recibió un milagro creativo de Dios. Pero no solamente esto, sino que tuvo una revelación de quién era Jesús y salió y tuvo vida eterna, tuvo salvación y vida eterna. Yo veo aquí a este hombre que era un pobre pordiosero, pero que fue hecho un milagro maravilloso, creativo de Dios. Y veo un hombre que es salvo, un hombre que tiene salvación, que entiende y tuvo esa revelación de quién era Jesús, tuvo ese encuentro con Jesús. Los fariseos, los religiosos de esa época, que decían que veían, realmente eran ciegos. Entonces vemos primero a un hombre ciego, pero terminamos viendo a unos líderes religiosos ciegos completamente, ¿sí? Entonces es interesante porque aunque nosotros no tengamos voz, podemos cantar y podemos adorar a Dios. Lo adoramos por lo que Él es para nosotros, ¿ok? Él no se enfocó en nuestro pasado, Él no se enfocó en nuestros errores, Él no se enfocó en nuestro pecado, Él se enfocó en las necesidades que nosotros teníamos en nuestra vida, ¿cierto? Y miró nuestro corazón, nos perdonó, nos limpió, nos abrió un camino para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Y yo creo que Él merece toda la gloria y toda la alabanza y toda la honra. Yo creo que este hombre, que era ciego, realmente se postró delante de Dios, tuvo esa revelación de Él y lo adoró con todo su corazón. Y yo creo que tú y yo, que hemos tenido un encuentro con el Señor, tenemos que adorarlo, tenemos que bendecirlo, tenemos que glorificarlo porque Él merece toda nuestra adoración. Amén. Yo quiero invitarte a que tú cierres tus ojos ahorita y vamos a adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Él merece toda nuestra adoración, toda nuestra adoración la merece Él, porque Él es el Rey de Gloria a quien nosotros debemos adorar. Vamos a adorarlo a Él, vamos a tener un tiempo de adoración y vamos a terminar con esto. Amén. Adorándolo al Señor. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Dile gracias, Señor. Gracias por ese milagro precioso. Gracias porque éramos ciegos y ahora vemos, Señor. Ahora vemos que tú eres el Dios poderoso, el Dios grande, el Dios maravilloso, el Dios que nos guarda, que nos cuida, el Dios que nos ha cambiado, nos ha transformado, Señor. Te damos gloria a ti, te damos honra a ti, te damos alabanza a ti y queremos adorarte con todo nuestro corazón. Queremos honrarte a ti, Señor. Gracias, Padre, por esta historia. Gracias por lo que nos enseña esta historia, Señor. Gracias porque nos muestra que tú eres un Dios poderoso para cambiar las circunstancias a nuestro favor. Gracias, Señor, porque aunque somos barro, Señor, aunque somos poca cosa, Dios, en la realidad, tú puedes tocarnos igualmente, Dios. Tú puedes tocar ese barro y hacer cosas grandes y maravillosas. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por lo que tú nos has hablado en el día de hoy, en esta mañana. Gracias por las cosas hermosas que tú nos has enseñado. Gracias por la riqueza que hay en tu palabra, con la cual nosotros podemos adorar y bendecir tu nombre, Señor. Queremos exaltarte, queremos darte gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios maravilloso. Te honramos a ti. Te honramos a ti. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor. Vamos a ponernos en pie y vamos a adorar al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
me puedes señalar. Me perdonaste, te acercaste a tu presencia, me levantaste, yo me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies, arde mi corazón, a tus pies, entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie
sobre cada ciego, Señor, abre nuestros ojos, oh Dios, que podamos verte, Señor Dios, que podamos tener ese encuentro contigo, Señor Dios, que renueve, que transforme, que nos devuelva, Señor Dios, de aquello que el enemigo nos quiere robar, nos quiere quitar, Señor Dios. Oh Jesús, te adoramos, Señor Dios, te exaltamos a ti, Padre Santo, y confiamos y descansamos en la certeza de que tú estás por nosotros, Señor. De que tú estás tan vivo hoy como lo estabas, Señor Dios, cuando caminabas sobre esta tierra físicamente, Señor Dios. Que sigues haciendo milagros como los hacías cuando estabas aquí, Señor Dios, Padre. Gracias, Señor Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias.